Eric Sichner me pregunta, gracias por tu apoyo desde Perú. Nico, ¿qué relación tienen los protocolos de los sabios de Sion con el sionismo actual? Interesante, pues siempre lo pregunta la gente. Los protocolos de los sabios de Sion es básicamente una obra literaria ficticia que fue utilizada por la policía zarista, la Ojraná, la temible Ojraná, la inteligencia zarista, para motivar los pogromos. Eran matanzas masivas que hacían los antisemitas con permiso de las autoridades gubernamentales contra los judíos en Rusia, algo que ahora están haciendo contra los musulmanes en Inglaterra, de manera injusta además, porque el chico que asesinó a las muchachas y que motivó todo esto ni siquiera era musulmán y además nunca se justifica atacar a otras personas que comparten la religión, pero son gente pacífica. Eso fue lo que motivó que tomen un texto que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que es un ensayo de Maurice Joly, donde habla de un complot de Napoleón III para dominar el mundo, un autor francés que ni siquiera hablaba de los judíos, y ellos cambian los nombres de los personajes, se inventan la historia de que es una reunión entre los grandes rabinos que manejan al mundo y de bla, 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 y lo sueltan. Y fíjate qué bien que le salió la operación de inteligencia y la fake news, que llegó hasta el día de hoy, y mucha gente lo da por cierto, cree que los protocolos de los sabios de Sion realmente explican el poder de la conspiración o del complot judío, y no es verdad. El sionismo es perverso, es nefasto, y claramente los sionistas se creen superiores al resto de la humanidad, pero sin duda, y además quieren ser los únicos que la dominen. Pero no solo que no tengo duda, yo te lo cuento. Lo cuento en el documental de Netanyahu, por ejemplo. Te lo recomiendo mucho, La cara oculta de Benjamín Netanyahu. Toda la historia que han tenido. La creación de Israel entre fascistas que pactaron con Hitler para que le robe las propiedades a los judíos alemanes y le dé el dinero a ellos y los mande contra su voluntad a colonizar Palestina. Los acuerdos de Javara. Gente que estaba con Stalin. Golda Meir, la primer ministra de Israel, comunista, eran todos nefastos. Golda Meir decía, los palestinos no existen. O sea, era para disimular que los estoy matando, niego directamente su existencia. Eran terribles todos, y son terribles todos, los sionistas, no los judíos. Porque el sionismo es la ideología política que defiende al Estado de Israel en no Estado supremacista racial y asesino. Y puede ser judío y sionista, o puede ser judío y antisionista, como Murray Rothbard y muchos otros, Nico Peled, etc. Nico, ¿querías decir algo? No, agregar que muchas veces ese contenido, ¿no?, prejuicioso y demás ha sido utilizado por las fuerzas del poder financiero y demás como excusa para llevar adelante ciertas agendas, ¿no? Sí, claro, completamente. Por la Casa Rothschild involucrada íntimamente con la creación de Israel. Tenemos el documental también de la historia de los orígenes de Israel, la historia secreta de Israel. Está todo en la lista de documentales del canal, así que si quieres ver el tema, es un tema que domino, me lo manejo hace muchísimos años. Y lo increíble es cómo se repite, ¿no? La misma táctica una y otra vez y la gente cae una y otra vez con lo mismo. Sí, claro, porque tú pones el problema en los judíos y en realidad pierdes que el problema verdadero son los sionistas, no los judíos. Y ahí tienes a Biden, como yo siempre muestro en el clip, Biden diciendo hace unos cuantos años que lo entrevistan, yo no soy judío, pero soy sionista. No es necesario ser judío para ser sionista. Y efectivamente es una cofradía la que defiende el Estado de Israel que consigue prebendas en todo. Quieren ejemplo de uno que consiguió avanzar y que pareció una buena persona, pero no es tan buena persona. Consiguió avanzar mucho por su amistad con Israel, por su defensa total con Israel en el mundo de la farándula. Keanu Reeves. Keanu Reeves es un ultrasionista, por ejemplo. El papá de Angelina Jolie, John Boyd, que se metió en la Jabal Lubavitch, la misma secta esta oscura que Milei, y consiguió que lo promocionen muchísimo en su carrera. Y tú te quejas contra ellos, los atacas, los criticas y terminas en listas negras, pero hasta publican las listas negras. Es una cosa terrible. Yo me acuerdo cuando fui a denunciar el Pegasus, software israelí de espionaje masivo, que compró la ex terrorista montonera Patricia Bullrich, actual ministro de Seguridad de Milei y entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri, y lo trajo Netanyahu, porque básicamente Israel también es una gran maquinaria de tráfico de armas legalizado en todo el mundo y de tecnología militar y de espionaje. De lo único que viven es de eso. Es un país completamente socialista, está con granjas comunistas como los kibbutz, solamente tienen empresas destinadas a la industria de la muerte. Y cuando fui a denunciar esto al programa de Cunio en Crónica TV, y Cunio hace todo un alegato contra los lobbies sionistas y demás, le levantan el programa de un día al otro.
Mi primer documental, de hecho, antes de YouTube, se llama La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur, y cuento toda esa manipulación que hacen para manejar los medios de comunicación. Cómo Israel beca periodistas, cómo los manda Israel, los soborna, al mismo tiempo persigue, escracha, intimida a los que critican a Israel. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, ahora viste que cayó en desgracia este tipo Pedro Brieger, y yo no lo defiendo, el izquierdista este en la Argentina. ¿Pero qué tiene Brieger? Que es judío y antisionista, y era la última voz antisionista que quedaba o que había en la televisión argentina, siendo judío incluso, que les duele más, y a él le aparecen los escándalos oportunamente el año donde Israel comete los crímenes que comete. Justo ese año, estuvo 20 años supuestamente haciendo cosas deplorables con mujeres, lo reconoció de toda la historia, pero justo sale ese año. Qué casualidad, ¿no? Nadie se puso a pensarlo. Y todos los sionistas que hacen esas cosas, y peor, por ejemplo, uno que se llama Berestein, me acuerdo, etcétera, y qué tal, a eso no les pasa absolutamente nada y no les hacen la maquinaria de escarnio y demás. Porque el punto es que los sionistas tienen las técnicas más sucias para manejar un relato oficial sionista a la perfección. Y hacen espionaje, contrainteligencia y pinchan teléfonos. Es terrible el lobby de poder sionista, pero no hay que comprar el cuento de que los judíos son malos, pues eso no es verdad. O sea, los judíos, como cualquier religión, tiene gente buena y gente violenta. La religión judía tiene muchos mensajes supremacistas y muchos mensajes agresivos. Sí, el cristianismo también. Viene a traer la espada, no la paz, a separar a la hija de la madre, etcétera, ¿no? Ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza, y tanto más. Y todo lo que carga en el Antiguo Testamento. El Islam también tiene pasajes de amor y compasión y tolerancia con la gente del libro, y tiene otros llamando a la destrucción del infiel. Pero la gente es la que importa, los individuos. La mayoría absoluta de los judíos no son gente perversa y dispuesta al exterminio de los árabes, como sí las élites que gobiernan Israel y parte de la sociedad israelí. Entonces, no nos confundamos. El problema es el sionismo, no el judaísmo. Los judíos, cada uno practica su religión o continúa con sus tradiciones culturales de la manera que estime conveniente, no le genera perjuicio a nadie, lo mismo que el cristiano que vive su fe pacíficamente, o el musulmán que vive su fe pacíficamente, o el agnóstico o el ateo que no molesta a nadie en su no fe. Pero el sionismo es una ideología per se que implica la ocupación sistemática, el robo de la propiedad privada de los palestinos, su reducción a servidumbre y su apartheid. Por lo tanto, es una ideología muy similar al nazismo y además un gran negocio. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.